Después de haberse dilatado sin razón el caso de Nicolás Petro, el Juzgado Segundo Especializado de Barranquilla ya fijó los días en los que se adelantará la acusación en contra de este señor por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La fecha elegida es el 11 y 12 de enero del próximo año, todo esto luego de que la Corte Suprema de Justicia determinara que es Barranquilla en donde debe seguirse el curso del caso. La decisión de la definición de esta competencia fue adoptada de manera unánime porque para todos los magistrados es claro que aunque los hechos habrían ocurrido tanto en Bogotá como en Barranquilla, la mayoría de presuntos ilícitos y los más graves habrían ocurrido en Barranquilla. De modo que después de haberse perdido 8 semanas se debe seguir con este caso en el que las pruebas son más que contundentes para el hijo de Petro, quien debe ser condenado y de paso el mismo presidente, pues recordemos que fue el mismo Nicolás Petro quien dijo que su padre sí sabía de la entrada de dineros oscuros a su campaña. Su padre tenía conocimiento de los aportes económicos y la financiación de Euclides Torres a su campaña. Sí, sabía perfectamente que Euclides era quien financiaba la campaña. ¿Cómo podemos asegurar esa situación? Porque yo se lo mencioné varias veces, él lo sabía, él en los carros cuando nos transportábamos para los eventos siempre iba Pedro Flores, él y yo, y hablábamos de la financiación de Euclides, era el que financiaba. De otra parte, el fiscal general Francisco Barbosa, basándose en el fallo de la Corte Constitucional que limita el proyecto de paz total del gobierno, anunció que en los próximos días se solicitarán las órdenes de captura en contra de quienes fueron designados como voceros de paz y se les otorgó libertad sin mediar la orden de un juez competente. En un duro pronunciamiento, el fiscal Barbosa recordó que desde el principio se advirtió que no existía justificación y soporte jurídico para suspender las órdenes de captura, pues aunque la Corte Constitucional avaló la legalidad de la ley de paz total, la Sala Plena advirtió que la norma que permite la suspensión de órdenes de captura contra los miembros de las estructuras criminales resulta demasiado amplia e imprecisa. Sobre los miembros de la llamada primera línea, que serían gestores de paz, la Corte advirtió que desconoce la reserva legal y judicial en materia penal, lo cual a su vez vulnera los derechos de las víctimas. Igualmente argumentan que esta eventual excarcelación limita la efectividad del recurso judicial para las víctimas y afecta su derecho a la efectiva impartición de justicia. Por lo anterior, el fiscal apoyará a sus funcionarios para que se reactiven todas las órdenes de captura sobre los integrantes de la primera línea que fueron liberados recién Petro llegó a la presidencia. No era posible de un plumazo presidencial sacar delincuentes de la primera línea de la cárcel. Incluso hubo críticas al fiscal general de la Nación en aquel momento. ¿Cómo osa el fiscal general de la Nación en decir no cuando todas estas personas estaban procesadas por delitos que no eran políticos? Eran delitos comunes. Muchos de ellos están en este momento en las cárceles. Se expidió un decreto el 24-22 del 9 de diciembre creando dizque una comisión intersectorial para la paz y la reconciliación para recomendar la exclusión o admisión de personas de organizaciones sociales que se encuentran privadas de la libertad y que pueden ser voceros de paz. ¿Se lo dijimos al país? Si ustedes recuerdan bien, a mí me gusta la historia, por eso el 16 de junio cuando estaba el presidente electo en ese momento, Gustavo Petro, en efervescencia en su discurso y emoción, le dijo: le solicito al fiscal general que salgan de la cárcel los presos por los muchachos de la primera línea, porque han sido capturados ilegalmente. Incluso la vicepresidenta habló de presos políticos. Bueno, hoy la Corte Constitucional acaba de declarar inexequible esa disposición y por ende seguramente los fiscales, en el marco de su autonomía e independencia, en los próximos días solicitarán las órdenes de captura a quienes se designaron voceros de paz, se encontraban en libertad y se les otorgaron esas libertades. Estamos haciendo el balance, señora vicefiscal, rápidamente, para saber cuáles son las personas que salieron como voceros de paz
Hay que distinguir la palabra con gestores de paz, que es otra figura jurídica que está amparada por la ley 975 de personas que hacen parte de organizaciones al margen de la ley, que pueden además tener esa figura, pero aquellas que no hacen parte de organizaciones al margen de la ley, la Corte Constitucional Colombiana nos ha dicho también que es inconstitucional el parágrafo primero, artículo 5 de la ley 2272 del 2022 en lo atinente a personas privadas de la libertad que la obtuvieron de esa manera. Y por último, la Corte Constitucional hace algo que me parece muy importante, y qué pena además arrancar de esta manera, pero es una decisión que acaba de tomarse y es importante para lo que aquí vamos a decir. Y es que el presidente de la República tiene la posibilidad de solicitar levantamiento de órdenes de captura razonadas, sustentadas, y la rama judicial o los organismos judiciales, como dice la sentencia de la Corte Constitucional, dentro de la que se encuentra la Fiscalía General de la Nación, puede decir sí o puede decir no. Y el no nuestro fue porque no había ley de sometimiento, elemento central de la misma sentencia de la Corte Constitucional.